Hola, les doy la bienvenida al canal. Este es el primer video, así que esperemos les guste. Voy a hablar del palo, las empuñaduras y la postura básica en el hockey. La verdad que es un tema muy sencillo, quien practica el deporte estas cosas las sabe, pero como son la base de lo que vamos a ir viendo al principio, que son los gestos técnicos, no me parece que esté de más trabajarlas y bueno, de última, quien se encuentre con el deporte o sepa poco, seguramente algunas cosas se lleve. En relación al palo, voy a decir que tiene un tapón en el extremo superior, seguido de un mango grip y una curva. Y que como cuatro partes fundamentales vamos a mencionar una cara plana, una cara curva y los dos cantos, el superior y el inferior. Si digo que son fundamentales porque ahora voy a hablar de empuñaduras y son puntos de referencia que vamos a ir tomando. En relación a cómo se agarra el palo, en el hockey sobre césped se pide que el palo se agarre formando una letra V corta o V entre el dedo índice y el dedo pulgar. ¿Sí? Pero voy a explicar un poco por qué es esto, ¿sí? Porque otra cosa que pretendemos es que el palo continúe la extensión del brazo. Entonces, si lo tomamos como si fuera un bate formando una letra O y queremos lograr eso, nos vamos a encontrar, pueden probarlo también ustedes, que el antebrazo más o menos a este punto me opone una resistencia. Entonces yo lo que tengo que hacer es aflojar los dedos de la mano y de esta manera formo la letra V corta. No es estricto, algunos gestos van a implicar tener, por ejemplo, el dedo índice acá, entonces se va a acentuar más, otros no tanto, pero siempre hay que respetar el hecho de que queremos lograr que prolongue la extensión del brazo. Y bueno, en relación a empuñaduras voy a nombrar las tres básicas y conocidas, que son la aplauso por un lado, que se llama de esa manera porque simula que estoy aplaudiendo sobre el palo y lo tomo de esta forma, donde las V de las manos van sobre el canto superior del palo. Sí, es muy conocida por los gestos de despido derecho mayormente, pero tiene conducciones, recepciones y demás que la utilizan. Voy a mostrar una barrida de manos juntas como para que la vean, que lleva esta toma que acabo de decir. Bien, como segunda toma vamos a hablar de la toma reloj, donde la V de la mano va sobre la cara curva del palo. Se la llama de esa forma porque agarrando el palo yo tengo que poder estar viéndome el reloj. ¿Sí? Distinto sería si con la toma aplauso hago esto, pueden ver que el mismo apunta para adelante. Entonces tengo que girar la mano izquierda y poder estar viéndolo. Lo que se hace generalmente en el hockey en iniciación es pedirle al chico o a la chica que pongan el palo en el suelo, apuntando con la cara plana hacia abajo. ¿Sí? Se lo puede poner así o de esta manera. Yo lo voy a poner así para que se condiga con el tema de la prolongación del brazo, que entre el dedo índice y el dedo pulgar formen la V y agarren el palo. Entonces ya queda la toma hecha. Se utiliza bastante realmente para recepciones, conducciones, es la toma del dribbling, ¿sí? Voy a mostrar un poco de dribbling, alguna conducción, ¿sí? Conducción acá con la bocha adelante del pie derecho, no me quiero ir muy lejos. Pero bueno, como el aplauso tiene distintas técnicas de despido que también lo utilizan y demás. Y por último, sí, voy a mencionar la toma sartén, en donde la V de la mano izquierda va sobre la cara plana del palo. Y es muy conocida realmente, bueno, se la llama sartén, ya pueden verlo, ¿no? Porque simula que estoy tomando una sartén. Por la pegada de revés de canto es conocida, por el jab, ¿sí? Una recepción aérea también se puede utilizar con esta toma y, bueno, distintas cosas. Como las tres empuñaduras tienen muchas cosas en las que aplican, digámoslo así. ¿Sí? Voy a mostrar una pegada de revés, así la ven. Esperemos salga bien. Después, la realidad es que hay muchas tomas intermedias, ¿sí? En los últimos años la técnica fue mejorando muchísimo, aparecieron nuevos gestos técnicos y demás, que bueno, ya se empezó no solo a hablar de estas tres empuñaduras, ya se toma el palo en lugares intermedios, se utiliza la del canto inferior del palo, que por lo general se la llama aplauso invertido, porque es del otro lado de la que va esa toma. Y bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo que cubramos sobre todo las técnicas individuales. Al principio vamos a ver los gestos de despido y demás. Así que bueno, eso sería lo que es empuñaduras. En relación a la postura básica, bien sencillo, ¿sí? Vamos a decir que es importante la semiflexión de las piernas, la básica, ¿eh? Después vamos a ir viendo puntualmente en cada gesto técnico la particularidad de su postura y demás, pero como cuestiones básicas me parece importante decir que se pide que se semiflexionen las piernas, no en exceso, ¿sí? Pero lo que más importante es que la cola vaya hacia abajo, no hacia atrás. Esto es muy común porque empieza a generar problemas de espalda, más allá del dolor. Después, si la postura sigue siendo así por los años, van a tener problemas realmente. Entonces es importante no solo por eso, sino que al bajar la cola yo quedo con el pecho apuntando hacia adelante y mi postura me permite tener más visión periférica. ¿Sí? Después, obviamente, los gestos técnicos van a implicar que yo me flexione el tronco de todas maneras, ¿sí? Para ir abajo a buscar la bocha en un drible, en una conducción, para hacer un push me tengo que agachar un poco más, tengo que flexionar el tronco,
y demás, pero bueno, me parece que la básica habla de las cosas que tienen que estar, que son importantes y que hay que intentar perseguir, ¿sí? Insisto, sobre todo son para preservar la espalda, ¿sí? Y para tener buena visión de juego. Ya vamos a ir hablando, como les digo, de los posibles errores y demás. Entonces, repito una vez más, semiflexión, la cola hacia abajo, no hacia atrás, tampoco las piernas extendidas, ¿sí? Pero tampoco con las piernas flexionadas la cola hacia atrás, sino que hacia abajo, como si me estuviera sentando, y el pecho apuntando hacia adelante. Sí, bueno, eso es todo por este primer video. Realmente me parecía importante no dar por sabido estas cosas porque van a ser puntos de referencia claves a lo largo del canal. Espero que, bueno, nada, que en este inicio del canal estén conformes con lo que van viendo y cualquier cosa me lo dejan en el comentario y nada, quedarán con el próximo video. Les mando un saludo grande y espero que estén muy bien. Chau, chau.